Hola gente, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase número 4 de estadística aplicada. En esta oportunidad vamos a trabajar con la distribución de frecuencias. También podemos llamarlo tabla de frecuencias. Y evidentemente nuestro objetivo es elaborar una tabla de frecuencias. Para eso vamos a simular una pequeña encuesta en una sala de clases con un grupo de alumnos, ¿sí? Esa supuesta encuesta arroja un resultado y tenemos los datos numéricos. Esos datos numéricos son los siguientes. Supuestamente en esa sala de clase a 14 alumnos le gusta el fútbol, 8 gustan del vóley, 6 gustan del básquetbol, 5 gustan de la natación y 3 prefieren del atletismo. Como se darán cuenta, la variable es una variable cualitativa, porque estamos hablando sobre las preferencias deportivas. Entonces, la encuesta se hizo sobre las preferencias deportivas de los alumnos de un determinado curso. Y esos son los resultados que arrojó la encuesta. Con estos datos es lo que vamos a elaborar la tabla de frecuencias, ¿sí? Para eso, primeramente, vamos a llenar una columna que le vamos a llamar F. Columna F. En la columna de deportes ponemos el fútbol, el vóley, el básquetbol, la natación y el atletismo. Son los deportes preferidos por este grupo de alumnos. Y en esa columna F vamos a sentar esos datos numéricos que arrojó la encuesta. A esa columna F lo vamos a llamar frecuencia absoluta. O sea que todos los datos que arrojó la encuesta le vamos a denominar frecuencia absoluta. Posteriormente vamos a llenar otra columna, la columna FR. FR significa frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa vamos a utilizar una fórmula y la fórmula es F sobre N, F dividido N, en donde F ya sabemos que es frecuencia absoluta y N es el total de datos, que en este caso va a ser el total de alumnos que han participado en la encuesta. Y nosotros tenemos a 14 alumnos le gusta el fútbol, a 8 le gusta el vóley, a 6 le gusta el básquetbol, a 5 le gusta la natación y a 3 le gusta el atletismo. Sumamos todo eso y tenemos N, que es el total de datos. Entonces, aplicando la fórmula F sobre N, vamos a ir completando la columna FR. Por ejemplo, 14 dividido 36, que es el total de datos, me da 0,388. Siempre la frecuencia relativa vamos a redondear con aproximación a los centésimos. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar 2
cifras decimales. Entonces, 0,388 ya redondeamos a 0,39. Después vamos a dividir 8 dividido 36 y me da 0,22. Posteriormente 6 dividido 36 y así sucesivamente hasta completar la columna. Voy a reiterar, siempre la frecuencia relativa vamos a redondear con aproximación a los centésimos, o sea que vamos a dejar dos cifras decimales. Seguidamente vamos a completar la columna de FP. ¿Qué significa frecuencia porcentual? Su nombre ya nos dice. Porcentual viene de por ciento. Y también tenemos una fórmula. FP es igual a FR por 100. Significa que vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, la frecuencia relativa de fútbol es 0,39. Multiplicado por 100 me da 39. La frecuencia relativa de vóley es 0,22. Multiplicado por 100 me da 22. Y así sucesivamente hasta completar la columna. Hay que tener en cuenta que la suma de todas las frecuencias relativas me tienen que dar 1 o próximo a 1. Puede darme 0,99 o puede darme 1,01. Son próximos a 1. Y toda la suma de todas las frecuencias porcentuales tiene que darme 100 o próximo a 100. Próximo a 100 puede ser 99, puede ser 101. Seguidamente vamos a completar la última columna de la tabla. FA, que significa frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no tiene una fórmula, pero su nombre ya nos dice qué es lo que vamos a hacer. Vamos a acumular las frecuencias. ¿Qué frecuencia es lo que vamos a acumular? Vamos a acumular la frecuencia absoluta. La primera frecuencia acumulada va a ser 14, porque es la primera frecuencia absoluta. Y luego vamos a ir sumándole sucesivamente todas las frecuencias absolutas. Entonces, 14 más 8 me da 22. 22 más 6 me da 28. Y así sucesivamente hasta completar toda la columna. Y ahí tenemos la tabla de frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Entonces, hoy trabajamos la distribución de frecuencias, o también podemos llamarle tabla de frecuencias. Vamos a repetir, ¿sí? Antes de cerrar nuestra clase. F es frecuencia absoluta y es cada uno de los datos obtenidos en la encuesta. FR es la frecuencia relativa, que se da por una fórmula, es el cociente de la frecuencia absoluta y la totalidad de los datos, o sea n. Después tenemos FP, que es frecuencia porcentual, y obtenemos también por una fórmula la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y luego por último tenemos la frecuencia acumulada,
que es el resultado de la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Con esto estamos llegando al final de nuestra cuarta clase. No se olviden que con cada clase va una pequeña tarea de 10 puntitos que hay que completar y alzar en la plataforma. Gente, un gusto de estar con ustedes. Siempre es un placer preparar una clase para que ustedes puedan ir aprendiendo. Entonces nos vemos en breve. Un abrazo grande para cada uno de ustedes.